acreditado en nuestro país y vamos a hablar precisamente de qué heredamos a través de nuestros padres. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias, encantado. Bueno, la cadena es larguísima, no solo de nuestros padres, sino de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, quizá por allí. Pero me gustaría que nos contara, hay cosas buenas que heredamos y hay cosas malas, como las enfermedades hereditarias y hay otras más, como el buen metabolismo buenas, el color de ojos, por ejemplo, la condición física. Pero ¿qué tanto bueno y qué tanto malo heredamos? Esto es exactamente como la vida misma. Usted puede heredar de sus padres y de sus abuelos casas y bienes, o puede heredar de sus abuelos y de sus padres deudas. Es Claro. exactamente igual. Por lo tanto, usted puede heredar cosas que funcionen bien y puede heredar cosas que no funcionen bien, digamos, cosas que le confieran un riesgo específico para padecer un grupo de enfermedades, o cosas que no le permitan metabolizar o descomponer cierto tipo de sustancias y que causen daño en usted. Estábamos hablando acerca de algunos mitos, muchos mitos existen alrededor de las herencias genéticas. Uno de ellos es la compatibilidad, que hablamos de sangre, tienen que ser compatibles sanguíneamente, pero todo esto es un mito que solo existe en las revistas, como lo platicábamos. Sí hay una realidad y es los lazos sanguíneos, consanguíneos. Mire, 2/3 partes de mi consulta tiene que ver con la incapacidad de embarazarse o de, una vez embarazados, llevar ese embarazo a término. Y una de las preguntas más frecuentes que hacen mis pacientes es: doctor, pero ¿seremos compatibles? La compatibilidad en realidad en términos genéticos existe únicamente en las revistas, digamos, donde le hacen a usted un test sobre compatibilidad en términos más bien de comportamiento, del carácter y estas cosas. Lo que sí es cierto es que siempre les sugiero que nunca, o que hagan todo lo posible por no enamorarse de un primo de esas cosas que parecen lejanas, porque en realidad de lejanos no tienen nada, que envíen a sus hijos, si viven en un pueblo, que envíen a sus hijos a la discoteca del pueblo de junto, o si los van a enviar a estudiar, que los envíen a estudiar tan lejos como sea posible. Esa es una de las razones por la que estas bellezas exóticas, que seguramente habrán escuchado el término, acentos distintos, estructuras faciales diferentes, probablemente nos parezcan tremendamente atractivas, pero son tremendamente atractivas porque biológicamente están distantes de nosotros. Por lo tanto, la probabilidad de que compartamos algunos de esos genes que heredamos, que no funcionan bien, es muchísimo menor. Así que entre más variado sea, mejor. Por supuesto. Qué interesante. Sí, porque pensás que te tienes que casar incluso con la misma raza, ¿no? Pero entonces en la diversidad sí está la pureza. Mire, le voy a contar una cosa. En los últimos 25 años la genética le ha dado vuelta de un lado a otro a todo el conocimiento humano. De hecho, ya ni siquiera le llamamos razas, les llamamos grupos étnicos. Y cuando nos damos cuenta de los grupos étnicos, ni siquiera tenemos claro, y que estamos aclarando en estos últimos 10 años y seguramente en los siguientes 5 seremos capaces de hacerlo, cómo diferenciar al grupo étnico claramente uno de otro. Porque aunque en realidad todos compartimos una misma Eva, que viene del África, sí, en función de cómo nos adaptamos al medio en el cual nos desarrollamos, también desarrollamos nuestras características físicas. Entonces, por lo tanto, ni siquiera sabemos, por ejemplo, el europeo del norte, por ejemplo, a este que le llamamos blanco caucásico. Sí. El blanco caucásico no es una condición homogénea. No es lo mismo el blanco caucásico de la Europa del Norte que el caucásico italiano, que el caucásico, que el caucásico español. Por lo tanto, tampoco es lo mismo el blanco no caucásico que es el latinoamericano. Así que se tiene que dividir en grupos étnicos y ya no en razas, es muy general la raza. Sí, lo de la raza en realidad, digamos, es más bien un término coloquial que en el mejor estricto, en el mejor uso del lenguaje o en términos conceptuales, prácticamente está en desuso. Wow. Doctor, a la hora de... me pareció bien curiosa una respuesta que nos dio hoy en la mañana Catherine Gregg y dije, me quito la duda. Porque genéticamente rasgos físicos es lo que se tendría que heredar, pienso yo. Pero siempre está la duda de el carácter de mi mamá, el buen humor de mi papá, o sea, ese tipo de cosas, más comportamiento humano. ¿Eso se hereda de verdad por genética o se aprende por convivencia? Mire, aquí pasan varias cosas. Primero, usted asume que es hija de su madre e hija de su padre. Es lo que me dijeron en mi casa. Exactamente.
Ahora le voy a contar yo dos cosas. Lo primero es que sabemos que 1 de cada 11 de nosotros le ha dicho papá a un señor que no lo es. ¿Eso es cierto? 1 de cada 2 hombres acepta haber sido infiel por lo menos una vez en su vida durante el tiempo estable de pareja. Ajá. 1 de cada 3 mujeres acepta haberlo hecho. Y lo más seguro es que también sea 1 de cada 2, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que deberíamos valorar. Si en realidad soy papá, ese señor es mi papá o no Es es que mi así es papá. como dicen, ¿cómo es? Muy bien. El hijo de mi hija, mi nieto es. El hijo de mi hijo, quién sabe. La abuela tenía la boca llena de razón, Total. tengo que decirle. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con varias cosas. Sí es cierto, digamos, los genes son capaces de determinar muchos de sus comportamientos, pero también tiene que ver su entorno. Y como el entorno es capaz, no solo usted desde su genética es capaz de modificar el entorno, sino como el entorno es capaz de modificar su genética. Hace más o menos unos 15 años aparece todo el fenómeno de la epigenética, tal vez un poco más. La epigenética es todo aquello que está por encima del genoma. Y eso es capaz de modificar nuestro ADN. Por lo tanto, es capaz de modificar esto de yo salí impertinente porque mi madre es impertinente. Eso es más una cuestión aprendida que una circunstancia en términos genéticos. Y decirlo de esa manera es más una excusa que una razón. La Estoy quitando infidelidad la irresponsabilidad. Ajá. La infidelidad es genética. No existe un gen de la infidelidad. O sea, es Pero mentira. mire, pero hay una teoría que dice precisamente que, es que en los números no me lo sé, pero hay una teoría genética que está reforzando el hecho de la gente que necesita constantemente tener experiencias nuevas. Por eso hay gente que es como que le encantan los deportes extremos, por ejemplo, porque en el gen no sé qué, hay ese extra que pide eso físicamente, y hay gente que, por ejemplo, necesita todo el tiempo estar cambiando de pareja, y, o sea, La hay una adrenalina. hay una teoría al respecto. Por eso Bueno, también es pregunta. Cambiar constantemente de pareja debe ser una adrenalina terrible, ¿verdad? Sí, Eso que lo cachen debe a ser- uno de ser eso peor. eso no debe ser sencillo. No, en realidad no existe, digamos, el gen de la infidelidad. Lo que sí tenemos claro, en realidad, es que a veces se nos olvida que no somos más que otra especie en este mundo y que tenemos comportamientos en términos biológicos contra los cuales luchamos, y que probablemente la fidelidad sea uno de ellos. La fidelidad parece ser una estrategia biológica altamente efectiva durante una época reproductiva. Por lo tanto, el macho y la hembra, el sapiens, el ser humano, son monógamos durante 3 años. Ajá. Porque en términos reproductivos es altamente exitoso que usted esté con una única pareja, porque la probabilidad de quedar embarazada es muchísimo mayor a que usted esté con varias parejas. Eso es cierto, ajá. Entonces, probablemente eso sea la razón. De la misma forma que usted mencionó la frase esta tan frecuente de las abuelitas de los hijos de mis hijos y las Ajá, hijas de ajá. mis hijas, también decía, bueno, por lo menos la mía, Ajá. decía que tu abuelo, si una escoba con faldas ve, atrás de una escoba con faldas va. Ajá. ¿Verdad? Y eso es biológicamente cierto. Ella no sabía, digamos, pero es biológicamente cierto, no completamente, ¿verdad? Pero es biológicamente cierto en términos de que la inversión metabólica del ser humano para reproducirse, del varón o del macho de la especie, ¿verdad? Es mucho menor que la que tienen ustedes. A ver, ¿qué aportamos nosotros en un embarazo? El esperma. Y se acabó. Ajá. El resto son 40 semanas suyas de embarazo, más la lactancia, No se forma más el resto del genéticamente. cuidado, Sí. ¿verdad? Entonces, la inversión metabólica en ustedes es muchísimo mayor. Por eso son ustedes mucho más selectivas. Por eso cuando la gente dice, sí, no, incluso para tener un evento de estos que se llaman infidelidades, lo que mueve a la mujer a ser infiel es completamente distinto Totalmente. a lo que mueve al hombre a ser infiel. Por eso deben valorarse de manera distinta, y no es una cuestión de género, no es una cuestión sexista, es una cuestión estrictamente biológica, porque para ustedes es muchísimo más difícil, ¿verdad? Nosotros lo que aportamos es un espermatozoide de los más de 60 millones que podemos liberar por vez, ¿verdad? Ustedes no, y por lo tanto
son mucho más... ¿Heredamos más de la madre por consiguiente o no? No, heredamos en realidad aproximadamente el 50% de cada uno de los dos. ¿Siempre? Porque pasa también eso que, por ejemplo, es idéntico al papá y no sacó nada de la mamá. Conforme van creciendo, hay una época donde se parece mucho a papá, después mucho a mamá, y va como ese... Sí, pero no porque varía genéticamente el individuo, sino porque uno puede tener algunas percepciones dentro de las familias. O sea, ahí es donde la circunstancia medioambiental y la genética empiezan a disputarse la condición del individuo. Mire, por ejemplo, ustedes acaban de platicar un poquito sobre cómo la nutrición es capaz de hacer mil cosas, por ejemplo. Pero bueno, conocemos perfectamente dos genes que no importa lo que usted haga, con una dieta balanceada y una vida sana, no será capaz de lograrlo, ¿verdad? Debe utilizar otros mecanismos, porque genéticamente no será capaz de lograrlo. Entonces, lo mismo pasa con los niños. Cada una de las familias intenta decir que se parece a cada uno de ellos, y esa circunstancia siempre debe ser valorada. En realidad, existen fenómenos de recombinación, bueno, de aporte, hasta el 50% de cada uno. ¿Verdad? Hasta. Sí, pero existen fenómenos de recombinación que hacen que pueda parecerse más a un lado de la familia o más a otro lado de la familia. Doctor, hablemos de la modificación de genes, si se puede decir así, moderna. He visto que algunas parejas están hablando de color de los ojos, el color del cabello y algunos rasgos físicos, e incluso también no solo físicos, sino también de desarrollo de enfermedades. ¿Esto es posible o sigue siendo un mito? La mitad de lo que me dijo es posible ya. Lo que no podemos hacer es escoger el color de los ojos, o escoger el color del cabello, o escoger el temperamento de su descendencia. Eso no lo podemos hacer aún. Pero lo que sí podemos hacer es que si sabemos que ambos padres son portadores de alguna condición patológica, de alguna enfermedad, o uno de los dos es portador de alguna enfermedad, sí que podemos seleccionar aquellos embriones que no lo padecen para que sean estos los implantados. Wow. Entonces, en ese sentido, es altamente valioso porque hay algunas condiciones patológicas en las cuales se sufre muchísimo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que en el primer mundo existen regulaciones en donde le permiten a usted, mire, por ejemplo, se acordarán de lo que le pasó a Angelina Jolie, que tuvo que operarse ambas mamas, etcétera, etcétera. Bueno, en Europa ya es parte del listado de enfermedades por los cuales ustedes pueden interrumpir un embarazo, ¿verdad? El cáncer de mama hereditario, que de hecho hoy sabemos que el cáncer de mama hereditario no es solo mama, es ovario, es próstata, colon, vías biliares, hígado, todo el tracto gastrointestinal, en términos de riesgo. Por lo tanto, la probabilidad en estos pacientes, dependiendo del gen que esté tomado, puede llegar a ser hasta del 97%, que ese era el caso de Angelina Jolie. Lo que nadie contó de Angelina Jolie, porque claro, eso ya no era noticia, es que sí es cierto, se operó ambas mamas y se las reconstruyó de una vez, pero una vez satisfecha su expectativa reproductiva, también debió operarse ambos ovarios, y se quitan ovarios y trompas. En ese punto, su riesgo deja de ser del 97% de padecer cáncer de mama para convertirse en un 7-6%. ¡Wow! Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Hay muchos mitos todavía que resolver en cuanto a la genética y está avanzando constantemente, así que cada vez vamos a descubrir algo nuevo del ser humano y de todo lo que nos rodea. Muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer cuando ustedes gusten. Bueno, Gaby, hablando de una correcta nutrición que nos ayuda a tener muchas más energías, ¿qué podemos hacer cuando nos saltamos comidas, cuando no nos da tiempo de comer o tomar el desayuno como debe ser? ¿Qué hacemos?